Y ahorita ya tenemos aquí en el auditorio de Factos MX al doctor Gilberto Herrera Ruiz. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, un gusto estar aquí de nuevo, muchas gracias. Igual que la doctora Rufina, gracias por venir, por aceptar la No, un invitación, a gusto. pesar de la jornada que ha tenido. Y Sí, vaya jornada, ¿eh? vaya jornada larga y interesante. Veíamos su rueda de prensa hace algunas horas en donde mencionaba, señalaba, denunciaba que el diputado federal Pedro Aces, líder de la CATEM, fue hasta su curul a amenazarlo. Sí, fue a Mezcaño, bajó en ese sentido de que no nos metamos con la CATEM. Yo pensé, y yo creo que lo inteligente hubiera sido que se acercara, y sobre todo siendo líder de la CATEM, y me dijera, Gilberto, ¿qué datos tienes? A ver, ¿cuál es el problema? No, vino al reclamo y la amenaza directa, que no nos metamos con... Bravucón. Pues no sé, no sabría el adjetivo, pero sí en la amenaza y la intimidación. Y eso, pues imagínate, entre pares, sí, no se da. ¿Sí? Y bueno, dado esa actitud tan reprobable, decidí que había que hacerla pública, porque no puede dejarse pasar. Sentido que es el coronel político también de la bancada, es el que maneja, de alguna manera es el brazo derecho de nuestro coordinador en el sentido político, y no podemos dejar pasar este tipo de cosas. Y sobre todo, no puede defender lo indefendible. O sea, estamos hablando, y se lo dije, no voy a dejar de defender a los maestros. O sea, y te digo, fue poco a poco esto. Primero, pues, oye, o sea, no él, hablo de la organización en general. Pasó de primero es que somos del mismo movimiento y demás. Le llamaron. Sí, o sea, son el mismo movimiento, no, o sea, no, o sea, saca a la CATEM de este tema y demás. Pues cuando los maestros lo están señalando, y los maestros mismos nos mandan el video de este delegado, brazo derecho, como decías tú, del encargado estatal, y suplente de Pedro Aces, que a su vez también es el brazo derecho de Pedro Aces, es imposible, ¿sí? En ese sentido. También está metido el CITEM, que es el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación. Ellos dicen que no sabían nada, ¿eh? Pues, y después sale el audio de que sí sabían todo. Y lo mismo CATEM. O sea, CATEM pasa a decir que no es cierto y que no existe nada. Después se publica este video vergonzoso de su delegado, de él, de corregidora. Y ahora sí, bueno, sí, pero lo hizo a título personal y demás. Ahora dice que hay un video donde esta persona se deslinda, pero por más que lo buscamos no está, porque eso sería una excelente prueba. Si esta persona ya reconoce que él lo hizo y demás, pues ya podría, ahora sí, ya ser la primera acusado ya formal, y ya liberar una orden de aprehensión, pues para ya detenerlo, porque no nos vaya a pasar lo que pasó, si tú recuerdas, cuando sale el video del secretario de Pancho Domínguez cuando era senador con las maletas. Llenas ¿Sí? de dinero. ¿Sí? Se desaparece y ya nunca más sabemos de él, y nunca acaba en la cárcel nada, y no sabemos si no que acabó. ¿Qué hizo Pancho Domínguez? En una rueda de prensa de la mañanera que se dio aquí en Querétaro, dijo, yo no sabía nada, y que él se haga responsable. El mismo ejercicio que ahorita hace el liderazgo estatal, de que lo hizo a título personal y que pase. Lo que tendría que hacer él es denunciarlo. Si de forma irregular usó las oficinas de CATEM para hacer estos apoyos y este fraude, sí usó su emblema, su Sí, lo posición promovía demás, con el uniforme claro, institucional. lo que es la obligación de Pedro Aces es denunciarlo, y no nada más decir nos deslindamos y no sabemos nada. ¿Sí? Y bueno, necesitamos, al final de cuentas aquí el asunto es que los maestros les paren sus descuentos de nómina, y que se devuelvan el dinero que ya les han cobrado. Que ya les han quitado. Yo creo que eso es, y con eso acaba. El buen gusto de esto es que yo creo que ya lo entendió el gobierno del Estado, ya la Secretaría del Trabajo ya los está atendiendo, ya los está llamando. Pero hasta que se dio el acompañamiento, porque pues sí, tenían meses ignorándolos. La directora de UCB, Irina Quintana, también ya está buscándolos, y vengan, aquí les vamos a poner abogado y demás. Qué bueno. Pero al final de cuentas tenemos que resolver eso, y la pregunta es, un 75% pues, del dineral que se distribuyó se fue a una fundación. ¿Quién lo va a reponer al banco? ¿Sí? O sea, ¿quién va a reponer ese daño? Eso es lo interesante,
Y porque pues, hablamos ya de varias decenas de millones de pesos, bastante dinero, y ese es el gran, yo creo, la gran interrogante que va a ser. De nada sirve que se deslinden, ¿eh? O sea, deben de asumir Es una su actitud muy cómoda, responsabilidad. ¿no? Pues, Lo despido, me deslindo y ahí se acaba el problema. pues sí, o sea, no, o sea, hay responsabilidades y tienen que asumirlas y afecta mucho. Y bueno, también o sea, la primera persona que me dijo, le dije, pues mi impresión que me da mi CATEM es que no somos del mismo movimiento. Aquí yo lo veo más cercano al gobernador, en los negocios del gobernador, estuvieron metidos en 5 de febrero y en Claro. varios lugares. O sea, yo no veo tampoco ese escenario. Y además, y si sí, pues con más razón. No podemos ser cómplices de este asunto, ¿eh? Sí, el primer ejercicio que se debe hacer en la izquierda no es la autocrítica, ¿no? Y aunque aparentemente estén en el movimiento, si no siguen todos los mismos O sea, designios, el no podemos movimiento coincidir. para nosotros son los queretanos y ahí es donde debemos estar. ¿Sí? No entre la colusión tuya y mía de, oye, mira, tú me ayudas, yo te ayudo y todos somos felices a costa de los, pues de los trabajadores de educación y de los pensionados del IMSS. Entonces, lamentable, una organización sindical que dedicarse más bien a defender de sus... o sea, ellos nada tienen que ver pues con estos maestros, o sea, porque ellos se dedican a en otro Sí, apartado. CATEM tiene sindicatos de la industria. Sí, exacto, del Seguro Social, el apartado A. Y ellos todos son del ISSSTE, el apartado B, o sea, no son dos, pero por eso usó al CITEM, yo creo también, ¿no? Y ahí está el gran tema. Y bueno, también pasamos primero de que somos amigos, después a la amenaza de que no te vamos a apoyar en cualquier acción que tengas, que por favor, o sea, sí, No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. Y segundo, ya lo viste ahorita, tercero, pues, es que me van a demandar por daño moral. Y yo lo decía en rueda de prensa, para poder haber un daño moral, primero tiene que haber calidad moral. Y CATEM la está perdiendo día a día. Tenemos el caso de Durango, de Limones. El nuevo gobernador de Oaxaca los denunció por extorsionar también a los empresarios oaxaqueños y a los comerciantes. O sea, están llenos en un sinnúmero de cuestiones, que es lo que debe estar trabajando Pedro Aces, y no en amenazar a la gente y a mi persona en ese sentido. O sea, no... creo que fue un grave error en ese sentido y es lamentable. Sí, sobre todo no respetarlo como un par, no investigar qué es lo que está pasando aquí en Querétaro, ¿no? Conociéndolo, seguramente fue con su séquito de personal. No, sí, claro. Siempre. No, por suerte, porque se lo llevaron, porque se empezaba a alterar más y entonces dijeron, se va a alterar, porque yo también le respondí que no me iba, que a mí no me amenace, que no voy a esa y que vamos a seguir trabajando y que por favor, mientras donde hay corrupción, ahí vamos a estar también atendiendo. ¿Usted va a seguir acompañando a los maestros? Sí, claro que los tenemos que acompañar. Si los maestros igual se han mantenido firmes, que sería el primer eslabón, ¿sí? Donde podrían simplemente UCEBEC y el mismo sindicato del CITEM estarlos presionando y se han mantenido, uno no los puede dejar solos. Pero los entendería también, nos pasó mucho con Maconí también. Acompaño la marcha Maconí porque la gente tenía miedo de que, como ya los habían aprendido y los habían liberado, pero sin liberarlos del cargo, ¿no? Del cargo, pues decían, nos van a detener en cualquier lugar. Yo los acompaño, ¿sí? Si su idea es caminamos juntos, ¿sí? Y así lo hicimos. Y yo igual ahorita, vamos a caminar juntos hasta que les paren los pagos y se les devuelva su dinero. Y quede salvado todo, que no haya ninguna cuestión que después el banco a futuro los quiera embargar o demás, etcétera. O sea, que quede esa cuestión limpia. No nos interesa, y eso lo decían realmente los profesores, los denunciantes, pero en lo mío, en lo personal, no me interesa ver en la cárcel a alguien o demás, o sea, que no se preocupe el líder estatal de Querétaro. En ese sentido, a mí no me interesa eso, me interesa nada más que los maestros, pero los maestros tienen la última palabra porque son al final de cuentas los denunciantes. Esta situación desnuda en buena medida la vocación de servicio que tiene uno y otro, ¿no? Pues mira, desnuda una crisis que tenemos. Imagínate los sindicatos a ese nivel. O sea, los sindicatos es un excelente concepto. Es el espacio de defensa del trabajador y los espacios donde, en la parte más débil del eslabón, que es la persona, se puede refugiar. Y son los primeros en coludirse con los patrones por dinero, son los primeros en defraudarlos. O sea, eso habla de una crisis sindical que tenemos en este país y que tenemos que trabajar en ello. O sea, eso es lo que más me preocupa.
¿sí? Si estos sindicatos, y sobre todo uno que dice que es cercano al movimiento de la 4T, imagínate, en ese sentido sería de alguna manera preocupante. Lo que a mí me tiene tranquilo en sentido es que el CATEM de Querétaro no es cercano a Morena, se ha entendido muy bien con el Cercanísimo al PAN. gobernador, sí, y se ha entendido muy bien con el gobernador, con el secretario de gobierno, con todos ellos se ha entendido muy bien, sobre todo que ha tenido mucho interés en hacer negocios, ¿no? Y ahí es donde he encontrado yo creo el espacio para poderlo hacer. Pero esperemos que se arregle Querétaro y que no sea uno más de muchos ejemplos a nivel. Me preocupa Durango, por ejemplo. O sea, Oaxaca. Oaxaca, ya nada más por hablar de eso. O sea, y yo creo que eso es lo que el diputado Pedro Aces debe enfocarse, ¿sí? En tratar de. Porque te digo, no mancha el nombre de CATEM, mancha el problema de los sindicatos de este país y de los grandes sindicatos en general, que deben ser un ejemplo en esta nueva transformación. No, y esta actitud que tuvo lo describe, ¿no? O sea, un pésimo liderazgo, no solamente es líder de la CATEM, sino que también es coordinador político de la bancada. Él tendría que estar a cargo de la cordialidad, ¿no?, entre los integrantes del grupo legislativo y tener esa actitud porril, agresiva, sí, pues en nada suma. Sí, ya lo había dicho una funcionaria anterior, ¿no?, que es un mafioso, ¿no? Así es. Sí, que es un mafioso. Y varios trabajadores ahí, después de dar mi rueda de prensa, pues que no la avisé ni nada, simplemente dieron el espacio, que me preocupa, porque si ahorita la quieres ver, o sea, la oficial que graba el Congreso ya está fuera de línea. ¿Ya? Ya está fuera de línea, o sea, hay una instrucción, yo creo, de Pedro Aces de que la bajaran, entonces ya no la puedes ver. Y esperemos que sea de Pedro Aces y no de un poco más arriba. Exacto. Al interior del Congreso. No, estoy seguro que es eso. Conozco a nuestro coordinador y es una gente seria en ese sentido, pero sí, fíjate, a ese nivel. O sea, la libre expresión de un diputado censurada. Censurada. ¿Qué nos espera al pueblo? Exactamente. Eso es lo peligroso, Si se atreve a mí a mencionar, imagínate a cualquier persona. Y bueno, y sucede eso. Después de la rueda de prensa, varios trabajadores que pasaban por ahí, que lo oyeron y pusieron cara de sorpresa, se me acercaron. Qué bueno, ya estamos hasta cansados de esta situación. Y sí, me dijeron, cuídese porque es un mafioso. Eso sí también, pero no hay por qué cuidarse. O sea, yo voy a tener el mismo escenario que el profesor de primaria o de secundaria que fue defraudado o el pensionado. En ese mismo marco me seguiré manejando. Doctor, ya para no darle más foco a este señor y a su desafortunada actitud y comportamiento, ¿qué continúa para los maestros? ¿Cree que a un corto plazo se soluciona? Me da gusto ver que ya el gobierno del Estado trata de desactivar. Me preocupa porque lo está haciendo de una manera política, ¿no? De que ya no de eso, pero al final cuentas los maestros creo que son gente consciente que mientras no lo resuelvan al 100%, ellos no van a cesar en su lucha y su exigencia. Entonces, espero yo que sí se resuelva pronto, O sea, así sea que el gobierno del Estado asuma esa pérdida o ese fraude, pero no lo van a asumir. Si se lo gastan en turismo político, pues sí, bien se lo pueden gastar en esto, sí, ¿no? Bueno, sería una buena inversión, etcétera, y que más bien ya demande el gobierno del Estado, pues a esta fundación. Sí, a esta fundación y resarcir este daño. Ahora, la fundación no vino solita, te digo, llamó de algunos de estos sindicatos y la avalaron, y por eso sí hay una complicidad ahí en ese sentido. Sí, el testimonio de una de las maestras defraudadas mencionaba que era a través del chat de su propio sindicato, el CITEM, en donde se promovía este supuesto apoyo, sí, ¿no? Y la descripción venía por parte del entonces delegado de la CATEM. Lo mismo en la página de CATEM se promocionaba también, de tal manera que el líder no puede decir no sabía nada, ¿no? Y esto fue algo que sucedió desde el año pasado. Y abandonaron a los maestros, hasta ahorita que los acompañamos, ya hicieron caso y qué bueno, me da gusto que uno sea útil en ese sentido, pero sí, habla de un demérito total de la política queretana, O sea, imagínate que si están solos, pues los apabullan y los ignoran y a pagar. ¿Qué les decía Ucebek? No, usted tiene que pagar. Ahora sí que bueno que la directora ya se acerca y los acompaña en ese sentido, ¿no? Y esperemos que la Fiscalía actúe pronto, porque esta gente se va a fugar. O sea, ¿cuántos millones hay disponibles? Se puede ir como pasó también con el asistente de Francisco Domínguez, que ni sabes dónde está. Apareció una vez cuando vino Ebrard, si te acuerdas, y con Curi. O sea, ahí lo tienen trabajando también la cercanía del gobierno del Estado, ¿no?
porque ahí no estaba Pancho, era Curi ya gobernador, y ahí apareció en una Ah, foto que pues malamente se le le ocurrió tomaron. estar en el lugar inadecuado y ahí salió en ese sentido. Pero no pasa nada, y es lo que sí debe ahora sí pasar, porque si no, bueno, en esta no nos salió, vamos a mejorar el sistema y hagámoslo. Ya viste que no nada más es este fraude, tenemos el de Huimilpan, De Tolimán. el de Tolimán, el de Colón, el de la Sierra, y así tenemos muchos. O sea, parece ser que es un modus Operandi, operandis pues, de particulares o organizaciones y demás, pero con la complacencia del gobierno estatal que no hace nada y permite. Lo mismo pasó con Milpan, 5 años sin nada, y ahora sí ya empiezan Ya a actuar y demás. Entonces es lamentable este sistema que tenemos de justicia, y yo creo que es claro lo que dice Galeano, que la justicia es como la víbora, solo muerde a los descalzos. Y sí, solo si tú se te ocurre robarte en una tiendita un gansito, Te vas al penal. te vas al penal. Pero estos que se roban millones de pesos y demás, no pasa nada. No sucede ¿Sí? nada. No pasa nada. Y entonces, te digo, solo afecta a la gente de abajo, y los de cuello blanco siguen como si nada. Sí, la Fiscalía tiene mucho trabajo, más allá de que el gobierno del Estado Mucha responsabilidad. tenga que resarcir. Una gran responsabilidad ahí. Ojalá hay mucho trabajo, no. Es responsabilidad. O sea, ¿qué más quiere? Hay un video ahí de una persona que lo está haciendo. ¿Qué más pruebas quiere? No, o sea, no entiendo. ¿Por qué con el video no es suficiente? Que lo tienes del año pasado, me dice, maestros que desde el año se demandaron, y no lo ha detenido. En cambio, seguía en funciones. Seguía en funciones hasta que salió esto público, Hasta ya lo quitan. ¿Por qué no lo ha detenido? O sea, él mismo está describiendo cómo hacer y todo lo que va a pasar y demás, y no pasa nada. O sea, ¿sí? Ahora tenemos el lado también del líder de la CITEM. Y es otra gente que también ahí se ve claramente que está coludido. Sí, señor y Medellín. debería también ya la fiscalía emitir, porque se te pueden ir, ¿eh? Entonces, prisión preventiva, o sea, no estamos pidiendo tampoco ya una cuestión definitoria, pero sí porque se pueden ir, ¿eh? O sea, hay mucho dinero ahí y se pierden. Entonces, eso yo creo que es, te digo, responsabilidad, no trabajo, porque trabajo no es mucho, ¿eh? Ya se lo hicieron los maestros al llevarles las pruebas. Las pruebas. Ni siquiera ellos tuvieron que irlas a buscar ni nada. Y ya con eso, emitir una orden de aprehensión preventiva para ya armar todo bien y hacer la formalidad ante un juez ya para judicializar el caso. Sí, hay algunos comentarios que dicen que esto no huele, apesta a lavado de dinero. Bueno, y lavado de dinero, porque sí, esa triangulación de que te doy el dinero, tú devuelves. ¿Y de dónde demás, viene? Y aquí lo pones, sí. Y segundo, también, pues de delincuencia organizada. O sea, todos se pusieron de acuerdo para esto. No pueden decir, yo no sabía nada. O sea, los dos líderes o los dos sindicatos sabían de esto. Quien promovía también llamando a los maestros para que vayan y demás, en específico también parte de los sindicatos, o sea, todos sabían, ¿sí? Entonces, o sea, yo creo que se pusieron de acuerdo para eso. Y también UCEBEC. Yo fui rector, y cuando a mí me llevaban propuestas de descuento de nómina y veía yo el monto del interés, nunca aceptamos descuentos de nómina. O sea, son abusivos. Y UCEBEC sí lo está aceptando. UCEBEC aceptó estos. Sí, pues el descuento viene en su talón. Claro, y aceptó este convenio con el banco con un interés leonino. O sea, imposible, o sea, no es o sea, de a tiro, altísimo. Y entonces hay también una complicidad de UCEBEC, ¿eh? O sea, del que aceptó ese convenio, que dijo, a ver, vamos viendo eso. Desde el año pasado los maestros han estado quejando en UCEBEC y no han hecho nada, siguen descontando y diciéndole, ustedes tienen que pagar. O sea, ni siquiera déjame ver y vamos viendo cómo paramos esto, porque sí, o sea, no están con los profesores, ¿eh? Entonces supongo yo que todos tienen un beneficio, pudiera pensarse, de este tipo de fraude. O por lo menos una complicidad, ¿no? Pues sí, por eso, económica, ¿sí? O sea, o algo. No veo otra razón. Doctor, ¿no se va a rajar? No hay que rajarse, sí, no. Si los maestros no, pues menos uno. Aquí estaremos. Hay muchas causas todavía pendientes aquí en Querétaro. Sí, ¿no? Y ante este nivel de abuso y corrupción, yo creo no vamos a parar. O sea, pasamos por hemos pasado ya tantas pensando que ya se va a acabar y no, aparecen otras. Entonces, más bien seguiremos en ello. Revisaba sus redes sociales, doctor, antes de que entráramos al aire, y un apoyo
bastante considerable La por gente, parte de los sí, te queretanos digo, y queretanas. sí, me da gusto y eso es lo que también nos mantiene en ese sentido, ¿eh? Y también de compañeros, diputados y demás me han estado escribiendo igualmente de que estamos En contigo apoyo, y en demás. solidaridad. Sí, yo creo que es una buena causa y no es mi causa, es la causa de los maestros y es una buena causa que sea acabar estos fraudes, estos abusos, pues de la clase trabajadora, ¿no? Que confía en sus... O sea, ahora sí, ¿en quién van a confiar ellos ahora? Y Ya no hay ni esto, en quién. Si UCEBEC no puedo confiar, no puedo en el sindicato, pues es la realidad, ¿eh? Tienen que cambiar a su líder sindical de forma inmediata, ¿eh? sí, ya hay un proceso democrático a través del cual se puede hacer Pues estos deberían, pues sin sí. líderes sindicales que se Sí. eternizaban. Y también hay maestros de la CENTE que también se han acercado, ¿eh? No Ok. es que la CENTE, quiero aclarar, esté metida, pero Ujú. pues, los invitaron por otro lado, o sea, tampoco era de que solo Paciten, ¿no? O sea, tráete de donde puedas. De O sea, donde puedas. sí le decían a los maestros, si tú conoces a alguien de cualquier dependencia federal, estatal y demás, tráelo que aquí lo atendemos en este apoyo que se iba a dar, porque no era préstamo, era apoyo. Sí, si ves A préstamo, fondo ni perdido. te acercas. Sí, claro, y menos con sus intereses. No, totalmente mal en ese sentido. Y el banco, extrañamente, es de la familia Chedraui también, ¿eh? O sea, y ya tiene quejas en otros estados también de un abuso sobre el sistema de préstamos de nóminas. Entonces, no los culpo a ellos, pero ellos mismos también deben ser cautelosos de ver un monto así tan rápido, en poquitos meses, tan grande, y no pedirle a la gente acérquese, venga y fírmeme aquí, ¿no? Si había préstamos de 180,000 pesos que se tienen que pagar 500,000 pesos. Exactamente, pues digo que son intereses leoninos, ¿eh? O sea, o sea, es un abuso total. Y agradecer los espacios como estos, ¿eh? Porque hay un cerco mediático. Si te fijas, o sea, nadie habla de los maestros, salen decenas de noticias de portales y periódicos y demás hablando la versión de CITEM y de CATEM, Así es. de sus ruedas de prensa. Esas sí salen muchísimas, ¿eh? Hasta en primeras planas. Sí, exacto, de que ellos no sabían nada y demás, de eso sale, y nada de hablando del problema de los maestros, ni la versión de los maestros. Entonces, qué bueno que hay estos espacios para que pues, el otro Querétaro pueda hablar, y el otro Querétaro son pues la clase trabajadora, porque los líderes, ya viste que eso sí tienen el trato VIP de la prensa queretana, no de toda, pero sí de una parte importante. Muchísimas gracias, doctor Gilberto, Ustedes. que nos haya visitado después de tremenda jornada en el Congreso. Pero con un gusto. ¿No? Le invito a que no se vaya, doctor, porque vamos ahorita a una nota sobre el alcalde de Querétaro, Felipe Fernando Macías. ¿Otro que sueña con usted, doctor? Sí, dice que me levanto a 1 de la tarde. No, me levanto temprano. Ya le comenté a él, me levanto temprano. Y bueno, muchos compañeros de él de partido, pues, no quiero meter a nadie en problemas. Sí me dicen que tiene fama de un poquito flojo. No flojo, tal vez, que se levanta tarde, porque tal vez se duerme tarde, quiero pensar, ¿eh? Y eso es lo que... Es muy bien pensado, doctor. Pues digo, hay que pensar, el mejor escenario de él, el peor puede ser el que tú dices, a que no trabaja casi nada, ¿no? Pero sí, ya me habían comentado los compañeros de él que dijo, no, o sea, pero no se le encuentra. Se le encuentra hasta ya tarde en ese sentido. Y cuando se le encuentra está pegadito al celular, Sí, ahí en las fíjate. sesiones de Cabildo. Sí. Ahí lo podemos ver en las transmisiones. Pero no se vaya, doctor, vamos con la nota Ándele. y regresamos con los comentarios que nos están